el placer es mío. Vamos a compartir un ratito, una conversación con padres de deportistas. Calculo que debe haber algunos entrenadores, profesores, y por qué no algunos deportistas en sí. Algunas herramientas son absolutamente transversales, algunos conceptos son absolutamente transversales. Después vamos a, lógicamente, segmentar y apuntar fino a los papás, padres y madres de niños deportistas. ¿Cómo nos vinculamos con estos niños deportistas? De manera que para mí es un placer. Tengo el honor de haber sido jugador en Argentina. Yo soy de Córdoba, Argentina. Una temporada de las 10 que jugué profesionalmente al básquet, me tocó jugar en Unión de Sunchales, una ciudad chiquita de Santa Fe, en donde, bueno, fui entrenado por el señor Mariano Ivanicki, así que le debo varias de mis habilidades. Recién estuvimos charlando al respecto. Él considera que las habilidades eran, bueno, no tanto de la cosa fina, técnica del deporte, pero habilidades al fin. Así que para mí es un gusto participar. Bueno, Foto, bienvenido. Gracias por aceptar esta movida. La verdad que contento con la gente que estoy viendo. Hay gente que no se pierde ninguna charla. Estoy viendo muchos compañeros del equipo nuestro de Educación Física y Deporte del Colegio San Silvestre. Lo veo a Pocho Caro, lo veo al Pollito de Chaco, bueno, gente de Juliaca. La verdad que feliz por tener gran cantidad de gente. Y bueno, seguramente que allá en la movida que hemos hecho entre vos y yo con las redes debe haber mucha gente que está. Veo muchas de mis alumnas del equipo de básquet del Colegio San Silvestre también. Así que agradecido, un gusto verte, que ha pasado mucho tiempo de que no nos vemos, y bueno, que este sea un motivo, ¿no? Un motivo positivo para aprender de vos, que toda esta gente también los conozca. Sé por privado que tenés algunos proyectos para venir a Perú, así que por ahí va a ser un segundo motivo para que nos veamos, y bueno, le doy el paso a Diego para que te reciba. Abrazo grande, Germán, gracias. Gracias, Mariano. Tener el micrófono silenciado, sí. Diego. Ahí está. Ahora sí, ahí va. Bueno, bienvenido Germán. Muy agradecido porque estés con todos nosotros brindándonos y dispuesto a compartir una linda charla, seguramente. Y bueno, bienvenidos a todos los que, como decía Mariano, vemos que están conectados, que están pendientes de las charlas, no solo de hoy, sino también de días anteriores. Y bueno, para los que se unen en el día de hoy, bienvenidos. Esperemos tener una hora y media de mucho aprendizaje, y de que, bueno, nos puedas transmitir de qué viene el tema de hoy. Así que bueno, estamos expectantes para escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Para todos los oyentes, muchas gracias por estar. El norte de este espacio va a ser tratar de agregarles valor, ya que el tiempo es limitado, sabemos que hay muchas charlas dando vuelta y demás. Por lo tanto, siempre el fin de esta instancia tiene que ser agregarles valor y sumarles en la tarea cotidiana. En este caso particular, en la tarea que tiene que ver con el deporte, y más particularmente con los padres de los deportistas. Yo les voy a contar un poquito de qué se trata lo que nosotros hacemos aquí en Argentina y en algunos países vecinos. Nuestra consultora se llama Rindo. Rindo es una consultora que se fundó hace 13 años con 2 psicólogos deportivos. Esa es la particularidad. Venimos de la psicología deportiva. Yo en mi caso soy comunicador, vengo del ámbito del deporte porque he participado, digamos, 10 años, me he dedicado a jugar profesionalmente al básquet, entonces conozco la actividad. Y lo menciono porque nosotros, fusionando la psicología deportiva, fusionando la comunicación y el management, brindamos herramientas en el ámbito deportivo, pero trasladamos esas herramientas al ámbito empresarial y organizacional en general, no solamente actividades privadas, sino también del tercer sector y públicas. Con lo cual, el leitmotiv de lo que hacemos nosotros se trata de optimizar el rendimiento de personas y equipos de trabajo. Eso es lo que hacemos, optimizamos el rendimiento. ¿Cómo lo traducimos más en cordobés a esto, más sencillo?
tratamos de hacer que los equipos rindan de la mejor manera. Tratamos de buscarle la vuelta para que los equipos, todo ese potencial que tienen los equipos, talentos, etcétera, puedan coordinarse y se puedan dar ciertas condiciones para que los equipos exploten en el buen sentido de la palabra, para que rindan de la mejor manera. Eso es a lo que nos dedicamos todos los días, con lo cual esta historia de fusionar el deporte con lo empresarial constituye un poco nuestro diferencial. Por lo tanto, yo les voy a contar que la charla de hoy vamos a tener como dos tiempos. Si vamos a hablar de básquet, vamos a dividir el primer tiempo y el segundo tiempo. Yo, para llegar a ese segundo tiempo, necesito compartir con ustedes algunas ideas que tienen que ver con cuestiones generales, que van a tener que ver con papá, con mamá, con el deportista, con el entrenador, con un oficinista, con un contador, con un médico. Va a tener que ver con esta situación que nos encuentra hoy en aislamiento social obligatorio, cuarentena, como quieran llamarle, pero que nos encuentra en casa. Entonces vamos a hablar de qué podemos hacer estando en casa. Y a partir de allí, de esas herramientas que son para nosotros fundacionales, vamos a hablar específicamente del vínculo entre Germán, ¿nos padre, escuchas? madre. ¿Aló? Germán. Comunicación para todas las personas. Vamos a tratar. ¿Me escuchan? Germán, está un poquito entrecortado. ¿Me escuchan? Yo lo escucho perfecto aquí. No, se entrecortó un poco el audio y el video ¿Ahí? sí se ha paralizado. A ver si vamos a tomar la conexión. Vamos a esperar un ratito. Germán, ¿nos escuchas ahora? Creo que ya. Ha salido y va a entrar de nuevo. Le podemos ir contando a la gente mientras Germán entra que, bueno, este día sábado lo vamos a tener al profesor Rubén Mañano. Ha sido entrenador de la selección argentina, subcampeón del mundo y campeón olímpico con la selección de básquet, en lo cual a él lo vamos a tener el sábado a las 5 de la tarde, Perú, en donde el tema principal va a ser la formación del entrenador, ¿sí? Que es alguien que hoy por hoy está abocado a todo lo que es el básquet de la Federación Uruguaya, y bueno, está, como él dijo hace unos días, está tratando de renovarse en contenido, de empaparse con cosas nuevas, a lo que sería lo que es toda la formación del entrenador. Entonces va a ser una charla muy buena para este sábado. Ahí los esperamos a todos. ¿Volvió Germán, Julio? No, todavía no. Estoy esperando a que se conecte. No, ahora vamos a comunicarnos por él por teléfono. Vamos a ver. Ahí está pidiendo apertura de micro. A ver. Ya entró. Ya. ¿Ya está? Hola, Sí, Germán. creo que tengo mi micrófono. Sí, Ya, yo ahora sí. no me puedo dar de alta el micrófono desde acá. Por eso, Julio, espero siempre Está bien. que tengo que No, esperar. sí. Está bien. Les decía, antes de que se corte, nuestro medio es Zoom. Y como primer cuestión, vamos a preguntarle, primero voy a compartir nuestra pantalla del PowerPoint. Vamos a ver lo siguiente.
chat, vía el chat de aquí Zoom. Imagínense, señores padres, que tenemos que hacer como un aviso clasificado en el periódico, ¿sí? De se busca papá o mamá de niño deportista. Vieron que los avisos clasificados tenemos que poner las características, ¿sí? ¿Qué tipo de perfil estamos buscando en ese aviso clasificado? Esa sería la lógica. Quiero escucharlos a ustedes, leerlos a través del chat, acerca de cuál sería el perfil de lo que necesita tener un padre o madre de deportista. Vamos a ver por el chat, a ver de qué se trata, si me ayudan con eso. Veo que están escribiendo. Sí. Sábados libres. Primera cuestión, perfecto. Gracias, Santiago. Sábados libres es una condición. Iniciativa, ajá. Tener actitud, paciencia y tranquilidad, respeto por las personas. Mirá qué interesante. Que respete. Disciplina. Buenísimo. ¿Algo más? ¿Qué tiene que tener un padre y madre o un niño deportista actualmente? Voluntad, dice Marilú. Sí, por supuesto. Estamos haciendo un sondeo, un boca de urna, a ver qué piensan los padres de... Bueno, vamos a estar... Mira, escucha atenta, remisera, maletera, alegría, disciplina, cocinera del tercer tiempo y mucho con Pérez. Que sea empático, ajá, que sienta orgullo de su hijo a pesar del resultado. Vamos a hablar de eso, Luis. Gracias por compartir ese concepto en particular. Compromiso. Que le guste el deporte que practica, estimo que se refiere a su niño, ajá. Disfrutar el juego del juego del hijo, respeto, compromiso, tiempo, ajá. Afrontar frustraciones, sí señor. Tiempo, pasen deportistas para que tengan un ejemplo. Bueno, mira la opinión de Derek, ajá. Disciplina, organización. Está buenísimo. Que vamos a ver. Rol de los papás de niños y niñas de por. Germán, el audio te está saliendo entrecortado. Más preciados que tenemos. Pregunta, ¿cómo va a ser en 10 años, Germán, creo que tenemos otra vez problemas con el audio, no te estamos escuchando, entrecortado y de ahí se pierde. ¿Correcto, Mariano? Sí, o tenés alguna... A ver si volvió el audio, yo los escucho perfecto. Ahí sí, ahí se te escucha yo los bien. Escucho bien, por eso no sé si del otro lado... Bien. Sí, ahí se está escuchando bien. Recién volvimos. Se congelaba. Dale. Sí. Ahí estamos. No se escuchó la pregunta, dice María. Pregunta. Está en el slide que tenemos compartido. No hablemos en el 2040, en el 2050, de acá a una década. En una década, en 10 años, respóndanme, ¿cómo creen que va a ser el mundo en el 2030? Respuestas sencillas, no hace falta ponerse tampoco filosóficos, ni mucho menos. ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Me siguen ahí? Sí. Sí. Perfecto. Ahí esperamos que los participantes
Una respuesta, dice Ahí una está. palabra. Ahí Figari me dice va a ser muy distinto. Virtual, dice Fabricio. Ajá, simple y dinámico, dice Marco. Rápido, rápido. Ajá. Miren, hay algunas otras respuestas. Ojalá mejor, tecnológico impulsivo, distanciamiento, más sedentario. Un mundo hiperconectado, más práctico de lo que ya es. Tal cual. Bueno, miren, nosotros ahí la respuesta de cómo va a ser el mundo en el 2030 para nosotros es bastante la respuesta. Tenemos idea. Los tiempos corren rapidísimo, pero a velocidades que nunca antes habían ocurrido. Con lo cual, primera cuestión, yo no sé cómo va a ser el mundo en el 2030. Lo que yo sí sé es en qué podemos tratar de educar y formar a nuestros niños para afrontar ese mundo en el 2030. Y esto como primera cuestión tiene que ver con ser flexibles desde lo cognitivo, estar regulados desde lo emocional y ser asertivos para ejecutar. Flexibles de lo cognitivo, regulados de lo emocional, asertivos para ejecutar. Son tres cosas que independientemente de cómo vaya a ser el mundo en el 2030, tenemos que entrenar y educar a nuestros niños en eso. ¿En qué tenemos que entrenar? Vamos a ir bajándolo a concreto. Tenemos que entrenar a nuestros niños en el alto rendimiento. Fíjense lo que les estoy diciendo. Entrenar a los niños en el alto rendimiento. Y cuando digo alto rendimiento, desde nuestra perspectiva, no estoy hablando de deporte de élite. Alto rendimiento es una elección. Alto rendimiento, el entrenador del niño, puede ser deporte de élite. Alto rendimiento, el médico, el oficinista, el contador, el repositor, el kiosquero, etc. Alto rendimiento es una elección. Y nosotros creemos que en el 2030, independientemente de cómo vaya a ser el mundo, nosotros sí podemos entrenar. Acá, que tiene que ver con lo psicológico y también con lo comunicacional, algunas cuestiones para afrontar cualquiera sea ese mundo en el 2030. ¿Se escucha bien, Diego, Mariano? ¿Me siguen hasta ahí? Se está escuchando bien. Sí. Perfecto. Por lo tanto, primera cuestión, vamos al campeonato que estamos jugando en casa. Estamos todos en cuarentena. Estamos jugando un campeonatazo en casa. Campeonatazo, ASO se dice en Córdoba. Por eso el modismo. Un campeonato muy importante en casa. Con lo cual, cuando hablamos de deporte, nosotros siempre decimos, siempre que hablamos de deporte, y Luis recién en el chat lo mencionó, hablamos de resultados. ¿Está bien? Y si yo les pregunto a ustedes, de nuevo, para que me respondan vía chat, para tratar de hacer interactivo esto y tenerlos un poquito atentos, vamos a hablar del básquet, que es lo que nos convoca fundamentalmente en el día de hoy. ¿Cuántos resultados? Concreta la pregunta. ¿Cuántos resultados existen en el básquet? Escucho sus respuestas sinceras en el chat. Leo sus respuestas. Qué pregunta sencilla que hice, güey. La verdad que, ¿cuántos resultados? Ahí le dice, no entendí la pregunta. ¿Cuántos resultados existen en el básquet? Uno juega un partido de básquet, ¿está bien? Juega un partido, ¿cuántos resultados hay? Patricio nos dice 2 resultados. Perfecto. Ganar y aprender. Muy bien, Patricio. Bien. Tamara dice 1. Siempre ganas. Ganadora, Tamara. Juan Pablo Caro, que conoce qué voy a decir, menciona que tenemos 4 resultados. Federico dice 3. Ajá. En el tanteador hay 2. Perfecto. Dice ganar, perder y aprender. Está buenísimo Alexander. Ajá. Un resultado dice Aida. Ajá. Miren, nosotros solemos decir y plantearlo en estos términos. ¿Y por qué lo planteo en estos términos? Porque entender estas cuestiones fundacionales nos sirven después para cualquiera de los otros conceptos que queramos compartir. Nosotros solemos decir, en el básquet, nos gusta decir que existen 4 resultados posibles.
Lo tienen en la pantalla que estoy compartiendo de fondo. 4 resultados posibles. ¿Por qué? Porque nosotros, es decir, mi equipo, yo puedo planificar un partido, entrenar que teníamos para el partido, ejecutarlo, etcétera, 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 y con eso obtengo un resultado positivo. Genial, ganamos, está buenísimo, la pasamos genial y además crecimos. ¿Por qué? Nos concentramos y enfocamos en un plan, lo ejecutamos como correspondía. Buenísimo, perfecto. También existe la posibilidad que nosotros perdamos el partido. Esta es la sensación más agria que hay en el deporte. Que mi equipo pierde el partido. ¿Y esto qué implica? Implica que no hicimos lo que correspondía. Se los traduzco sencillito a esta situación de cuarentena en casa. Si yo hago los deberes para no contagiarme del COVID-19, hago los deberes, hago lo que corresponde, no me contagié, perfecto, ganamos el partido. Si yo no hago los deberes, porque no hago lo que recomiendan científicos, etcétera, 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 pues me puedo contagiar, pero porque yo lo perdí. Y eso es la sensación más horrible que existe en el deporte. También existe en el deporte la situación en donde yo hago todo bien. Uno dice, ¿cómo jugó el equipo? Jugó bárbaro. ¿Cómo jugó el pibe? Jugó bárbaro. Ajá. ¿Y cómo salimos? La verdad que nos ganaron. El rival nos ganó. Y en ese caso nosotros hicimos las cosas como correspondían, hicimos una planificación, la ejecutamos, etcétera, etcétera, etcétera. El rival nos ganó. Es una posibilidad real del deporte. Y si el rival nos gana, no pasa nada. Le damos la mano cuando termine el partido y vamos a la siguiente semana de entrenamiento. No nos arrepentimos de nada. Esto puede pasar también con una situación en casa con el COVID-19. Yo puedo hacer todos los deberes que me recomiendan, sin embargo, por un sinfín de variables, tal vez existe una mínima probabilidad de que me contagie el COVID-19. Pero yo cuando me vaya a dormir voy a estar tranquilo de que hice todo lo que me recomendaron que haga para que eso no ocurra. Por tanto, no hay problema. El resultado es cuando el rival lo pierde. En el deporte esto pasa. El rival tiene menos capacidades, menos potencial, menos estructura, menos presupuesto, lo que quieras. Entonces el rival lo perdió. Y nos preguntan, che, ¿cómo jugaste? ¿Cómo jugaron el partido? Y la verdad, más o menos, ¿cómo salieron? No, ganamos. Hace 10 el rival pierde el partido y nosotros vamos punteros. No saben lo que cuesta eso después cuando vamos a una instancia de competencia difícil, por ejemplo un playoff, tenemos problemas en el acto. ¿Por qué? Porque en el medio no aprendimos. Eso no es un resultado buscado. Que el rival lo pierda no nos suma en nada. Por lo tanto, entender este cuadrante de que existen 4 resultados posibles, porque en una cancha de básquet y en la vida no solo estoy yo o lo que yo puedo hacer, sino que hay variables que tienen que ver con el rival, con el otro, que también juegan en esto. Y vamos a ir desandando un poquito este concepto. A mí una de esas temporadas me tocó jugar en Charata, Chaco, otra provincia de Argentina, una provincia que hace mucho calor, muchísimo calor en verano, una ciudad muy basquetbolera, ¿sí? En donde yo jugaba en Sociedad Indiana y teníamos un clásico archirrival de toda la vida, que era Española, ¿sí? Ni más ni menos que alguna situación tal vez que puede estar viviendo alguno de esos niños deportistas en la actualidad. Un partido muy difícil. En el clásico nos jugamos el entrenador, los jugadores, todo, porque el clásico había que ganarlo como sea. Eso nos decían en la calle, los hinchas, nos lo decían los dirigentes, por supuesto, y sin querer también los entrenadores filtraban ese nivel de ansiedad, por supuesto. Con lo cual era un partido importantísimo. Eso que ven arriba de la cancha, León, Funcional León, era una baranda especial para los hinchas, para tener un contacto un poquito más cercano con los jugadores. De hecho, se los va a mostrar Julio, que dura nada más que 1 minutito, 10 segundos, en donde les voy a contar un poquito cuál era el contexto de ese partido, para que ustedes vean una situación que era claramente de estrés. No era lo mismo que estar, digamos, en el entrenamiento del lunes, era una situación estresante,
¿sí? Donde los hinchas encima no tenían palabras tan bonitas para con mi persona y donde en el final del partido va a ocurrir algo en donde yo tengo que ejecutar una acción. Exactamente igual que ustedes en sus trabajos tienen que ejecutar cuando tienen que presentar un proyecto, exactamente que cuando el médico tiene que operar e ir a cirugía, exactamente que todas las ejecuciones importantes que ustedes tienen en el día a día. Julio, por favor, te pido si podemos compartir el videito que tenemos en pantalla. Lo que acontezca esta noche aquí en este clásico. Bueno, me imagino que contento de poder vivir nuevamente un clásico. No tengo que esperar tanto. Fueron 2 años, ¿no? Buenas noches, 2 años. 2 años, pero bueno, no tanto, 1 año y piquito. No, la verdad que muy interesante. Sin duda. Vamos a esperar un rato bastante largo. Charata es una ciudad muy basquetbolera. Se puede ver el contexto del clásico entre Italiana y Española. Nosotros, Italiana, jugando de visitantes, ese clásico toda la gente estaba en contra. El entrenador y nosotros como jugadores nos jugábamos el puesto en ese partido. No le encontraba la vuelta. Para colmo le habían sacado de la cancha al Negro Méndez por 5 personales, pero Javier Ledesma metió 2. Además de los sistemas. Como pueden ver, los hinchas de Española no estaban muy contentos, digamos, con mi figura en la cancha, y me lo hacían notar de una manera muy vehemente. Y llega el final del partido, 90 para Española, 89 para Italiana, último minuto, y tomo una decisión. El árbitro cobra falta y me envían a la línea de tiro libre. Para mí de Ledesma, Para mí también. Ahí va Germán Bernal para tirar el primer lanzamiento. Lo que acontezca esta noche. Gracias. Buenísimo. Se entrecortó el video, es normal que pase, la idea se entiende perfectamente, espero que lo hayan podido ver. Y yo les pregunto a todos los que están escuchando del otro lado, si yo, digamos, en esa situación, en ese contexto, con ese partido que era importantísimo para nosotros, etcétera, yo había tirado libres a lo largo de mi carrera, ya tenía 25, 26 años para ese entonces. ¿Está bien? Yo voy a la línea de tiros libres y tengo que ejecutar esos lanzamientos 90-89, momento crucial. Y yo les pregunto por qué es exactamente lo mismo que les pasa a ustedes en sus distintas labores, digamos. En ese tiro libre, yo habré pensado y sentido lo mismo que en cualquiera de los otros tiros libres que tiré a lo largo de mi carrera. Sí, no, ¿por qué? Escucho sus respuestas, leo sus respuestas en el chat, por favor. No, claro que no. ¿Por qué no? El contexto es distinto, definitivamente no. No porque era más importante que los otros, no creo, la presión es mayor, no tenías mayor presión, situación límite, la mochila es pesada, situaciones que a ustedes les puede estar pasando en el día a día, en sus casas, en sus trabajos. Fíjense, si yo en ese momento tengo la pelota, tengo que ir a ejecutar un lanzamiento, ¿está bien? Primero, si está mamá o papá en la tribuna, ¿es lindo o es feo estar en el lugar de papá o mamá? En ese momento sí, el que tiene que tirar es el niño. En algunos casos nos suelen decir que no está tan bueno. Bueno, imagínense que yo en ese momento tengo un diálogo interno de estas características. Pensamos, en ese momento algo pensamos, no podemos tener la mente en blanco, es imposible. Por lo tanto,
Imagínense que yo hubiese pensado algo de estas características. Germán, no podés ser tan pecho frío de red. Te están viendo los dirigentes y toda tu familia desde la tribuna. Al final, siempre que tenés que hacer algo bien, te termina saliendo mal. ¿Por qué no te empezás a dedicar a otra cosa? Pedazo de burro y tiro. ¿Está bien? Salvando las diferencias, los invito a pensar si en el día a día ustedes tienen diálogos de estas características frente a algunas situaciones. Hay diálogos de ese estilo. Si yo pienso algo con esas características, probablemente genero acá más duda y más temor. Genero más duda y menos posibilidades de ejecutar como yo sé ejecutar. Hago énfasis en esto, de ejecutar como yo sé ejecutar. Menos probabilidades. Con lo cual, disparo ideas que están acá, me magnifican acciones que no están tan buenas, y en consecuencia la calidad de la ejecución disminuye. Y en ese tiro libre en concreto. ¿Qué tendría que haber pensado yo? Se los pregunto de nuevo para que me respondan en el chat. Vamos a seguir con la interacción por el chat. ¿Qué tendría que haber pensado en ese momento? Pónganse ustedes en sus trabajos cuando tienen una situación de este estilo. Importante. Tienen una situación importante al frente. Oral. ¿Qué pensamos en ese momento? Fabricio dice, yo puedo. Bien. Vamos, hijo, vos podés. Natalia lo está viendo al niño en la cancha. Fabricio dice, estoy capacitado. Ajá. ¿Algo más? ¿Qué más podríamos pensar? Pónganme pensamientos. ¿Soy capaz? Dice Marilú con signo de pregunta. ¿Recordar lo que entrené? Ajá. Veo ver salir la pelota por debajo de la red, me tiemblan las piernas, por supuesto, para no decirlo de manera más soez. Mariano, relájate, nos dice Rafael, no la tengo que errar, yo la puedo meter, tranquilizarme y controlar la situación de juego, prepararse. Has hecho 1000 tiros. No puede fallar, dice, o un villano. Oh, esa es buenísima. Gracias, Peter. Bien. Le pongo un paréntesis. Supongamos que en este contexto de cuarentena nos tenemos que llevar a la nona al hospital. Tenemos que ir con la nona al hospital, la nona tenía alguna afección. En medio de este caos encima que es el sistema de los países y demás, la llevamos al hospital, nosotros la llevamos porque a los familiares nos dicen a la nona, sí o sí, perfecto, bueno, y vemos que la ponen a la nona en la camilla, la llevan al quirófano, el equipo médico, justo nosotros estamos viendo en medio del caos que el equipo médico está reunido antes de entrar al quirófano, el médico, el anestesista, el médico asistente 1, 2, 3, 4, el equipo, ¿bien? Y el jefe médico les dice a todos, el equipo les dice, tal cual las respuestas que ustedes me están dando, ¿eh? Dice el jefe médico, muchachos, esta operación no la podemos errar, viejo, ¿eh? Tenemos que tener confianza, ¿sí? Nosotros podemos, hemos hecho esto 1000 veces. Agarra el médico a la anestesia y dice, viejo, hoy te convertís en héroe, ¿eh? No la podemos fallar. Las últimas 3 señoras se nos fueron al mundial. Pero esta, sea, ¿eh? Vamos. Y ganan un hurra por nosotros. Y pip, ¡ra! Hurra. Y entran con el pie derecho al quirófano. Todo el equipo. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me escucha, Julio, que te tengo aquí en la pantalla? Se entiende, sí. No te preocupes, sí. Te escucho. Si veo al equipo médico que está en esa sintonía, ¿yo qué hago con la nona? ¿La dejo
o me la llevo? Pregunta. Para no ponernos repetitivos con el chat. Yo en particular, y como hemos recibido en muchos casos, nos dicen, yo llevo a la nona, automáticamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos llevamos a la nona? Si en definitiva el equipo pensó las cosas que ustedes me dicen que habría que estar pensando en esos momentos críticos. Ser positivo, yo puedo, y dale, y vamos, y confianza, y que, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros pensamos esas cuestiones, se llama arenga. La arenga está bien, no eleva los niveles de energía, no hay ningún problema, suma. Lo que nosotros solemos decir es que la arenga no alcanza. En el deporte no alcanza solamente con el vamos, vamos, dale, dale. Está bien, no resta, está perfecto, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque la arenga no es una indicación concreta, no me da una dirección en relación a nada. Por el contrario, fíjense, si en ese tiro libre yo tenía, Mariano Ibarinqui no me va a dejar mentir porque me entrenaba el lanzamiento en Sunchales en esa temporada. Yo la metía muy de vez en cuando, aclaro, muy de vez en cuando como correspondía. Pero cuando la metía tenía que ver con dos cuestiones: cerrar el codo, porque si abría el codo la pelota se iba para afuera, y tenía que estirar el brazo porque si no estiraba. Entonces imagínense un interno de estas características. Cerra el codo, estira el brazo. Cerra el codo, estira el brazo. 6 palabras. Fácil decirlo, difícil momento de estrés. La pregunta es, si yo pienso eso, cerra el codo, estira el brazo, porque yo conocía mi lanzamiento. Yo había entrenado mucho mi lanzamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Si yo pienso eso, ¿y convicción o más duda y temor? Más seguridad y convicción, calculo que piensan del otro lado. Si yo tengo más seguridad y convicción acá, ¿hay más o menos probabilidades de ejecutar el tiro como yo sé? Probablemente hay más. Por lo tanto, en este caso la psicología cognitiva conductual tiene algo de matemática. Si yo tengo que sean útiles en términos de que sean indicaciones concretas, voy a despertar ciertas emociones que son funcionales a un nivel de que terminamos haciendo en función de lo que pensamos, en el ámbito de la vida que se imaginen. Si yo creo que esta época de cuarentena, yo pienso y creo que esta época de cuarentena va a ser un desastre, que yo no voy a poder aprender nada, que no voy a poder entrenar, o que no voy a poder trabajar, o que va a ser, etcétera, probablemente eso es lo que tenga más probabilidades de ocurrir. Por el contrario, yo podría limpiar un poquito esas ideas que no me suman nada y ponerme con qué puedo ejecutar, no ideal, desde lo posible, qué puedo ejecutar. Y esas son todas ideas que nacen acá. Afortunadamente el psiquismo nos ofrece la posibilidad de elegir lo que pensamos. Por lo tanto, eso se entrena. Dicho esto, si yo les digo, todos los tiros van a ir adentro, para que ustedes como padres le digan a sus hijos, para que ustedes como padres laborales, etcétera, les estaría mintiendo. Si yo les digo, piensen bien y la pelota va a ir adentro, es mentira. Porque muchas veces nosotros pensamos perfecto, con indicaciones concretas, estamos tranquilos, etcétera, y la realidad es que a veces la pelota no entra. Y la realidad es que a veces, como decía Mariano, nos tiemblan las piernas, por no decir cosas más vulgares, y tiramos medio con los ojos cerrados, y la pelota entra. Entonces vos decís, pero entonces ¿cómo es? Germán, ¿lo tenemos que dejar todo en manos de la suerte? Sí, repito lo último. Sí, pues se frizó la última parte. Dale, digo, el tema es, si nosotros si yo les digo que pensemos bien y la hay
veces que pensamos bien y la pelota no entra. Y hay veces que tiramos con mucho miedo, con las piernas flojas, como decías vos, Mariano, y medio que tiramos con los ojos cerrados, y la pelota entra. Entonces digo, puedo decir, ¿cómo es entonces? ¿Tenemos que apelar a la suerte y demás? No. Finalmente tiene que ver con un ejercicio de probabilidades. Lo que terminamos gestionando en nuestros días, todos, son probabilidades de que ocurran cosas que son importantes para nosotros, que nos gustan, etcétera, etcétera, o que no ocurran. Son probabilidades, tal que lo entendamos. Padres, entrenadores, dirigentes, atletas, todos los que forman la comunidad deportiva, en que no es lo mismo la variable resultado que la variable rendimiento. Son variables muy importantes las dos. Todos queremos ganar y todos queremos tener orientación a resultados. Tiene que ver el rendimiento, tiene que ver con la receta, con el procedimiento, con el método, con intentos, tiene que ver con cómo vamos, el qué. Estirar el brazo es pensar en rendimientos científicos que hagamos en casa para no contagiar, pensar en rendimientos laborales, porque yo en el día de hoy puedo gestionar, no desde el viento, y yo me puedo enfocar en eso y de preguntar hacerlo. El resultado muchas veces no depende de mi voluntad porque hay otras variables en juego, depende de un otro. Por lo tanto, para alcanzar esos resultados, y acá voy a apelar a Mariano al famoso 70-30 que estuvimos charlando previo, secuencias de lo que puede ocurrir, si hago o no hago esto, en las consecuencias de lo que el niño pudiese, de lo que pudiese ocurrir con ese niño, si hace o no hace, que eso, 30% del tiempo. ¿Cuánto tiempo tendría que estar enfocado yo en rendimiento? El 70% del tiempo. Independientemente de los números concretos, hay que estar mucho más en rendimiento que en resultado. Esa es la idea central de esta historia. Y para nosotros es central entenderlo, porque a partir de ahí podemos desandar un montón de cosas con los padres, con dirigentes, con los entrenadores, genera tensión física y mental. El resultado es pensar todo el tiempo en consecuencias, esta historia de que vas a ser un héroe o vas a ser un villano. Eso se llama pensamiento polarizado, pensar en función de todo o nada, ya vamos a hablar de eso concretamente. Eso nos desenfoca de la hoja de ruta, nos da miedo a perder, y eso es la sensación del deporte concretamente. Por el rendimiento, tiene que ver con el otro lado de la historia. Pensar en rendimiento nos da una hoja de ruta clara, indicaciones concretas, para aprender a hacer este gesto técnico. Tengo que hacer y entrenarlo tantas veces como sea hasta poder incorporar. Ahí la importancia de tener una planificación. Por ejemplo, me da una hoja de ruta clara, jugada a jugada. Dicho esto, ¿qué podemos hacer en casa? Porque ahora nos toca estar en casa. Padres, niños, a veces con abuelos en el mismo hogar. ¿Qué podemos entrenar en concreto? Dicho todo esto que les estoy mencionando. Perdón, podemos entrenar. Por supuesto, el número uno es tener una rutina de entrenamiento en casa. Esto está empíricamente probado. Por más que yo viva en un departamento de 2x2, existen ejercicios físicos y técnicos con la pelota que yo podría llevar a... ¿Son las condiciones ideales? No, de ninguna manera, ni para los padres ni para los niños. Paradójicamente, muchas veces lo que nos va a fomentar esta rutina de entrenamiento es generar acuerdos. Generar acuerdos en este momento de cuarentena es muy importante, adentro de las familias y afuera de las familias, porque en muchos departamentos nos dicen, chicos, no puedo entrenar porque si pico la pelota viene la señora del cuarto
y me echan del edificio. Perfecto, generemos un acuerdo con la señora del cuarto. ¿En qué momento me va a dejar tener 15 minutitos de entrenamiento respecto a este tema? Genero acuerdos. Entonces, una rutina de entrenamiento en casa es posible, desde lo deportivo y desde lo laboral. Esto es lo mismo para padres y para jugadores. Rutina de entrenamiento en casa. Número 2, muy importante para los chicos. ¿Qué podemos hacer en esta época de cuarentena? Porque si está bien, no va a aprender a hacer la bandeja, no tengo un aro en mi departamento. Probablemente no aprenda la distancia de la posición defensiva, porque no tengo un contrincante para entrenar de eso ni el espacio, pero sí puede aprender a gestionar sus tiempos y eso es muy importante para el deporte, porque como ya vamos a ver en unos minutitos, gestionar mis tiempos es fundamental porque deporte y estudio y el resto de los compromisos y obligaciones que tienen los chicos es posible hacerlo, porque empíricamente está comprobado que es posible. Entonces se puede entrenar para eso. Es muy importante que los chicos aprendan a gestionar sus tiempos y a generar sus hábitos. Nuevos hábitos, sí, en muchos casos son nuevos hábitos. No tienen los mismos hábitos de una normal, de ninguna manera, pero ¿qué horas para el entrenamiento? ¿Qué horas para el estudio? ¿Qué horas para, y que tiene que ver con los siguientes slides, fíjense, qué horas para el estudio? Deporte y estudio se pueden combinar y complementar de manera muy correcta. Empíricamente lo tenemos comprobado. Anteriormente, hace 60 años atrás, decían, no, sí, estudiar. Hoy, afortunadamente, gracias a nuevas tecnologías, etcétera, 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 eso ya no es así. Han cambiado esos tiempos para mejor, y bienvenido que así sea. ¿Rutinas para qué? También rutinas para poder conversar y vincularme con mi familia. No podemos estar todo el tiempo infoxicados. Infoxicados es esta intoxicación de información que todo el tiempo estamos con el WhatsApp, con las redes, nos llueven los noticieros, que el problema, que la cantidad de muertes, que esto, lo otro. Está bien, no podemos todo ir informándonos, porque no es productivo, no es funcional. Entonces elijo en qué ratos del día puedo estar con el celular. Sí, perfecto. Genero otro acuerdo en mi familia. Al horario del almuerzo, al horario de la cena, nadie usa el celular. Conversemos entre nosotros. Maravillosa oportunidad para poder vincularse mayormente en los espacios familiares. Con lo cual nos preguntan, ¿WhatsApp sí o no? Sí, WhatsApp sí, por supuesto que sí. Si ese es el mundo de los chicos, inclusive ya es el mundo de los adultos. Por supuesto que WhatsApp sí, redes sí, moderadamente. No podemos estar todo el día encima de las redes. Por lo tanto, hay que equilibrar espacios para una cosa, espacios para otra cosa. Vincularme con mi familia, como les mencionaba recién. Y llegamos al entretiempo. El entretiempo para poder ir específicamente a algunas cuestiones que tienen que ver con los padres. Fíjense, algunos mensajes para pensar en el vestuario. El mensaje que yo les quería dar con los 4 resultados centralmente tiene que ver con no perdamos el partido nosotros. Esa es la sensación más agria y más fea que nos puede quedar. Siendo un trabajador de una empresa, siendo un deportista, siendo un entrenador de esos niños deportistas. No perder el partido nosotros implica que nosotros hagamos lo que la situación amerita y nos exige hacer. Una vez más, desde lo posible y no desde lo ideal, desde lo que se puede. Nos enfoquemos en las cosas que sí podemos hacer. ¿Es una maravillosa oportunidad para ponernos creativos y tratar de buscar mejor en los procesos, etcétera? Sí. ¿Podemos charlar con nuestros niños y niñas en relación a otras cosas? Sí. ¿Podemos darles una mano y acompañarlos emocionalmente para atravesar este momento? Sí. Todas esas cuestiones tienen que ver con la receta, con los cómo. Por lo tanto, el norte de esto es no perder el partido nosotros, ni más ni menos que eso. Segundo, siempre el norte intentar crecer. Desde casa se puede crecer muchísimo, por más que no sea la situación ideal. Por lo tanto, tanto para padres como para los niños, crecer en relación a algo. Todos tenemos que ponernos a pensar un ratito en qué tenemos que crecer. Para los chicos por ahí es más sencillo porque están más direccionados. Tienen sus espacios de la escuela, tienen sus espacios de entrenamiento. Los padres muchas veces tenemos que sentarnos 10 minutitos del día y decir
¿Cómo hago que mi día valga la pena? Sí, pero que tengo 1.000 millones de problemas con esta cuarentena, no puedo salir, no puedo vender nada, etcétera, etcétera. Todo real, perfecto. Con ese contexto que es el real, ¿qué podemos gestionar? A, B, C, listo, vamos por A, B, C, 100% de energía allí. Generar nuevas rutinas y hábitos, como le decía, aprender a gestionar mis tiempos y el equilibrio entre WhatsApp y conversar. Hasta ahí el entretiempo. Bien, me siguen, Julio, si te tengo siempre, te pregunto porque te tengo en la pantallita. Vamos bien con el audio, perfecto. Bien, dicho esto, entonces, específicamente para los padres, ¿sí? ¿Quiénes son los padres del siglo, más que del siglo XXI, del 2020, de la década 2020? Es importante a veces pensarlo desde, digo, los dirigentes, los padres, pensar en quiénes son, porque seguimos a veces pensando en que los padres son esa persona de saco y corbata, formales, etc. Y en realidad, hoy ya en esta época, la mayoría de padres y madres de niños, deportistas, hasta adolescentes, son generación millennial. Y tiene más que ver con esta foto que les estoy mostrando que con el saco y la corbata. Y no estoy haciendo un juicio de valor acerca del saco y la corbata de ninguna manera. Está perfecto usar saco y corbata. Lo planteo en términos de cambio de paradigma de época. El padre y la madre tienen más que ver ya con esta foto que les estoy mostrando de fondo que con un modelo baby boomer, X, etc. Por tanto, los millennials, ¿cuáles eran las características fundamentales de los millennials? Ejemplo, en lo comunicacional, el millennial te pide feedback. Papá, mamá, ya no es más papá, mamá que, viste, no me digas nada del nene, además no quiero saber nada y demás. ¿Sigue ocurriendo? Sí, sigue ocurriendo, pero cada vez más papá o mamá te pide información, porque es parte de su naturaleza. Por lo tanto, para pensar, entrenadores, ¿qué le estamos dando como entregable a papá, mamá? ¿Le estamos dando un entregable de cómo viene el niño en el año? Por ejemplo, en cuestiones técnicas, tácticas, físicas, mentales, sociales. Muchas escuelas, por ejemplo, hacen esto. Te entregan un informe, un papelito, en donde el entrenador simplemente se pone a pensar en la persona, en el deportista en este caso, y rellenan con sus palabras ciertas competencias, ciertos indicadores, ciertas características de la persona. Entonces tenemos un informe principio de año, fin de año. ¿En qué progresó Juancito? Siempre hay un Juancito de ejemplo al frente. ¿En qué progresó principio de año, fin de año? En términos técnicos, físicos, tácticos, mentales, sociales. Mejor aún, vieron que muchas veces en los clubes se habla de valores. Y está, viste, muchas veces es como una frase o unas palabritas muy hermosas que las define el chico que hace la web y las redes sociales y que quedó en la web y en las redes sociales y a veces lo mencionamos y ahí queda. Por lo menos aquí en Argentina nos ha pasado muchas veces de que el tema de los valores lo mencionamos, pero muchas veces queda como una frase bonita y no mucho más. Fíjense si en ese entregable para papá, mamá, que hoy como millennials te lo piden porque te piden información de los niños, fíjense si no va a ser importante tener los valores del club aplicados. Ejemplo, valor trabajo en equipo, ejemplo, valor compromiso, el que el club tenga. Perfecto, trabajo en equipo, bárbaro. Juancito, ¿en qué vemos el valor trabajo en equipo? ¿Viene trabajando en trabajo en equipo o tiene que mejorar en algo? Juancito, ¿tiene que trabajar en términos de compromiso o tiene que mejorar en algo? Miren si no es una oportunidad entregable de poder darle a papá, mamá los valores del club aplicados a su niño. Entonces, como primer sugerencia, si los padres fundamentalmente hoy son millennials y piden feedback, primero, comunicacionalmente, reuniones un poquito más cercanas. Nosotros vemos que generalmente los clubes tienen una reunión de padres cada tanto y muchas veces el papá es el enemigo del dirigente o el entrenador y ahí hay disputas, problemas, tensiones, que muchas veces son naturales y está perfecto que así sea.
yo les aseguro que esas tensiones disminuyen si yo planifico, por ejemplo, 3, 4, 5 instancias formales de reuniones con los padres de tal categoría, para poder charlar acerca de cómo vienen los chicos, para poder charlar acerca de la planificación, etc. Más el entregable. Por ejemplo, sigo. ¿Quiénes son los niños deportistas del 2020? Los niños deportistas del 2020 tenemos básicamente dos generaciones. Una de las cuales hay algunas características ya estudiadas y otras de las cuales no sabemos absolutamente nada. Ustedes son una suerte de, ustedes, padres y entrenadores, son una suerte de laboratorio porque no sabemos cómo son los chicos de menos de 10 años hoy en términos generales, estoy hablando en términos sociológicos. Sí sabemos de los centennials. Miren los chicos, ¿quiénes son nuestros jugadores? Son estos, que tienen la pelota en la mano, pero también son estos, que tienen unos lentes rarísimos. También son estos, con la Play, con el celular, con deportes electrónicos, los eSports, cada vez más de moda. Y voy a decir, pero ya entonces puede convivir el básquet y lo electrónico, porque justamente yo lo mando a que haga un deporte porque no quiero que esté todo el día con la computadora y con el celular y demás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero la realidad es que los centennials han nacido nativos digitales. Es medio, diría, antinatural quitarles las tecnologías 100%. Por tanto, de vuelta, el mensaje para compartir es equilibrio. Fundamentalmente vienen al club, por ejemplo, a hacer básquet. Sí, pero puedo hacer cosas desde las cuestiones digitales para tenerlos más enganchados, más atentos, etcétera, etcétera. Sí, yo como papá debería entender un poquito el lenguaje de ellos. Bueno, tal vez sí, porque el lenguaje de ellos en definitiva va a ser la manera de compartir un mensaje con ellos. No sé si ustedes con TikTok, nueva red social, saben que sus hijos, por ejemplo, los más jovencitos, hoy usan el OIP. OIP. Una O mayúscula, Y minúscula, P mayúscula. ¿Saben qué significa OIP? Me lo dicen por el chat, por favor, para volver a interactuar un poquito con ustedes. OIP, así como se los escribo acá. Mi idea, dice el profe José. Ajá. OIP en TikTok, no sé, dice Verónica. Los chicos hoy están usando esto que es opina y puntúa. Si antes los millennials, nosotros les dábamos like en Facebook, en Instagram y demás, que era una manera de decir me gusta lo que estás haciendo, y entonces los millennials allá estaban egocéntricos, estábamos todos los que estamos acá, muchos de nosotros somos millennials egocéntricos, mostrándonos en las redes sociales, mostrando cosas lindas en redes sociales, y nos decían like. Bueno, ahora no solamente es opina, sino puntúa. No solamente me des un like o un dislike, sino decime qué pensás acerca de esto, qué puntuás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es una versión remasterizada. Miren estos datos, los menciono rápido obviamente para no detenerme. Esto es del Foro Económico Mundial. Fíjense, centennials, ¿sí? Los nacidos del 95 hasta el 2010. Más o menos, estos cortes etarios obviamente son... no hay que darle bolilla en términos estrictos, es simplemente un parámetro sociológico para entender un poquito la generación de los chicos. Se comunican por redes sociales, no conocen el mundo sin redes porque nacieron con ellas, son nativos digitales, distinto a los millennials que fuimos evolucionando con Internet. Por tanto, sacarles la tecnología, no lo veo como posible. Sí moderar, por supuesto que moderar. Es más, ellos solos se han moderado, porque han visto que los millennials nos hemos quemado con leche varias veces, entonces ellos ven una vaca y huyen. Por tanto, fíjense esta característica, que se las pongo en este siguiente slide.
El 87% prioriza la privacidad sobre la fama. El centennial, un niño, ya no le interesa tanto como a nosotros los millennials esta historia de los 30 segundos de fama. Yo no me quiero exponer tanto. Les digo un dato, muchos de sus hijos probablemente tienen 2 redes sociales, una pública y una privada en donde no quiero que me vea ni mamá ni papá, ni los adultos, ni las personas que yo no quiero que vean. Entonces me pongo un nombre extraño, un avatar, @firulito, y tengo una red social aparte. 2 redes sociales porque no quieren ya ese nivel de exposición que teníamos los millennials. Por ejemplo, entre otros datos. Con lo cual, lo que digo es, y la invitación es a pensar a quién estamos educando. Y por supuesto que hay grises en el medio y hay variables que son distintas y cada persona tiene su particularidad y demás. Pero en términos generales, por ejemplo, los clubes, los padres que colaboran con los clubes, etcétera, tienen una oportunidad de... Los centennials dicen las estadísticas que tienen mayor activismo social. Es decir, se prenden con las causas que les parecen nobles, mucho más que los millennials. ¿Cómo el club no va a ser un nexo entre esas actividades deportivas y esas causas sociales nobles a los cuales los chicos adhieran? Yo no estoy haciendo un juicio de valor si está bien, si está mal esta o aquella causa social. Lo que digo es lo que ellos consumen. Por tanto, está buenísimo conocer lo que ellos consumen, conocer cómo se comunican ellos. En TikTok, otra sigla les tiro: SPA, SPC, si pinta amistad, si pinta chape. Me estoy viniendo a Argentina porque chape es una palabra nuestra. SPC, son todos letritas, neologismos, simplemente que es un lenguaje de ellos. Bueno, estaría buenísimo por lo menos entender más o menos cómo se comunican, porque finalmente vamos a ser nosotros los que vamos a tener que interactuar. Julio, en breve después de esta placa te voy a pedir el segundo videito que es muy cortito, dura 55 segundos. Fíjense, cuando hablamos de padres, niños, entrenadores, dirigentes y demás, estamos hablando de algo netamente comunicacional. Y cuando hablamos de algo netamente comunicacional, estamos hablando de diferencias de percepciones. Porque una cosa es lo que yo digo y hago, expresar algo, y eso es comunicar. Lo que yo digo y lo que yo hago es comunicar. Ahora, la cosa no termina ahí, lamentablemente, porque si no sería muy sencillo. Si yo soy coherente entre lo que digo y lo que hago, listo, estamos salvados. Hay un problemita. Una vez más, lo de los 4 resultados. Hay un otro. Entonces es muy importante lo que el otro percibe que yo digo o hago. Fíjense en esta imagen, a mí me pasa, por ejemplo, con mi señora y con mi niña, cuando mi niña salta en la cama. No es exactamente la imagen que vemos de fondo, pero fíjense, ¿cómo lo percibo yo? Como la imagen que tienen en el fondo de pantalla, así creo que está, digamos, mi niña saltando en la cama, si venimos al ejemplo. Así lo percibe mi niña, un poquito más realista. Y, por último, así lo percibe mamá. Y mamá está más pendiente, ¿se entiende? Más sobreprotectora. Por supuesto que es un chiste, esto ocurre para madres y padres, por supuesto. Yo estoy hablando de mi caso en particular, de lo que ocurre en términos perceptuales con una situación de la diaria. Y lo mismo pasa con los chicos en el deporte, muchas veces. ¿Viste? Vamos a hablar particularmente de eso. Niños que hay que sobreprotegerlos. Y, ¿viste? Y hay discusiones, grandes discusiones entre papá y mamá acerca de cuánto tenemos que dejarlos ser o cuánto tenemos que proteger al niño. Y es ni más ni menos que una diferencia de percepción, porque después finalmente los hechos terminan siendo uno y nada más que uno. Y como hablamos de percepción, yo les digo, fíjense lo que los niños perciben acerca de lo que ustedes dicen o hacen. Y por eso les quiero dar inicio a unas sugerencias concretas para ustedes, padres de esos niños deportistas, a partir del videíto que Julio nos va a compartir en este momento. Julio, por favor. It looks like rain again today. Dark clouds
clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Looks like rain. Gracias, Julio. Gracias, Julio. El video, por supuesto, se entrecorta. La idea, los invito a verlo si no habían visto la publicidad. Es una publicidad de hace unos años atrás, bastante interesante, que se llama Children See, Children Do, y que nos invita una vez más, como nos ocurre a todos, a algo que no es nuevo, obviamente que no es nuevo, pero sí cada tanto nos tenemos que acordar, y que es que esos niños están observando todo el tiempo, están percibiendo lo que nosotros decimos y hacemos todo el tiempo. Con lo cual, esta historia que mencionaron en el chat hace un ratito de ser ejemplar como papá, caramba que es muy importante. Y caramba que muchas veces nos olvidamos. Nos están observando todo el tiempo. Cuando nosotros estamos haciendo gestos, ni qué hablar si estamos expresando algo en el partido o en el entrenamiento, ya sea para con nosotros, ya sea para con el entrenador, para con otros padres, como ocurre en otros momentos, créanme que los chicos están viendo, están observando todo el tiempo. Esas cosas se perciben, inclusive cuando nosotros no decimos nada, pero se nos nota en nuestra expresión corporal que estamos claramente renegando de la situación deportiva que estamos, en este caso como padres, viendo y observando. Con lo cual, es una invitación siempre a pensar y a repensar una vez más que están observando esos niños todo el tiempo lo que nosotros hacemos. Fíjense, ¿por qué juegan lo que juegan? Eso también es interesante pensarlo, como padres, como dirigentes, como entrenadores. ¿Por qué juegan realmente? ¿Por qué los llevamos a hacer actividad deportiva? Los llevamos porque es la guardería y los queremos dejar un rato ahí y nosotros tener nuestros tiempos libres. Los llevamos para que aprendan a jugar al básquet. Los llevamos para que tengan habilidades sociales que les sirva para la vida. Yo no estoy haciendo juicio de valor de eso nuevamente, ¿eh? Estoy diciendo que nos lo tenemos que preguntar, porque esas conversaciones son las que se tienen que librar luego dentro de los clubes para lograr un consenso entre dirigentes, entrenadores, padres y los jugadores. Esto es algo que tiene un corte más social y que vamos a intentar contener e incorporar habilidades de los chicos que tengan que ver con la cuestión mentales, sociales, etcétera, etcétera, o es un club que va a tener un corte más deportivo, en donde queremos que vengan a aprender cuestiones técnicas del deporte y demás. Las dos son válidas. El problema es cuando esta diferencia de expectativa entre padres, dirigentes, entrenadores, el entrenador cree que tiene que salir campeón, el dirigente cree que tiene que sumar 200 socios más al club el año que viene, y los padres quieren que el chico vaya un rato al club para que yo tenga tiempo de hacer mis tareas y mis cosas en casa tranquilo. Y son cosas muy diferentes. Por tanto, estas conversaciones se tienen que dar puertas adentro de los clubes, porque concentrar estas cuestiones es lo que le va a dar estabilidad institucional tanto a ustedes como padres como a los clubes en las tareas que desarrollan. ¿Los estamos llevando a la actividad deportiva porque les gusta o porque a nosotros nos gusta? Hay un montón de casos de padres que envían a sus niños a hacer un deporte porque, claro, escúchame, yo jugué el básquet profesionalmente 10 años, mi hija va a jugar al básquet, y se terminó. Y vamos a ver ahora que la invitación es, si nosotros no sabemos cómo va a ser el 2030,
tenemos que habilitar a los chicos a que tengan posibilidades de hacer un montón de actividades, deportivas o no deportivas. Y si les gusta otro deporte hay que respetar su decisión. A partir de esta cuestión central, que una vez más tiene que ver con ideas que yo consumo, es decir, no, porque este es mi pollo, como decimos en Argentina, este es mi pollo, este va a salir bueno en el básquet, yo quiero meterle para adelante con esto y además, capaz que el chico no le interesa tanto. Y empieza a haber problemas de expectativas entre padres, niños, el niño percibe todo el tiempo esa situación. ¿Se entiende? Por tanto, ¿cuáles son las claves desde nuestra perspectiva para acompañar como padres a nuestros hijos deportistas? Número 1, no ser sobreprotectores, como muestra la imagen de fondo. ¿Con qué tiene que ver, digamos, básicamente no ser sobreprotectores? Con no transferirle nuestros miedos a los chicos. Muchas veces papá o mamá transferimos nuestros miedos a los chicos en relación a un sinfín de variables que tienen que ver con nosotros y no con ellos. Está comprobado que la práctica deportiva es sana, es saludable, si está a cargo de personas idóneas. Está comprobado que la lesión deportiva es posible, pero no es probable. Hay muchas menos probabilidades de que un niño o niña se lesione en una práctica deportiva a que se lesione. Eso es lo que nos dice el dato y lo que nos dice la realidad. Muchas veces los padres vemos en edades tempranas que esto ya ahora pasa cada vez menos porque ha avanzado mucho la actividad física, pero muchos padres esto de que un niño de 15, 16 años vaya a hacer pesas y que no, y que cómo va a hacer pesas, que se va a quedar enano y todo este tipo de cuestiones. Pará, ¿puede tener algo de realidad? Sí, no, veamos, charlemos con el profe. Confiemos en que el profe está formado para esto, que sabe lo que hace. Yo tengo inquietudes como papá, perfecto, encuentro el momento y el lugar al profe en relación a la planificación, en relación a las inquietudes que yo tenga. Nos manda, allá sabemos, a etcétera, etcétera, etcétera. Julio está sin audio. Julio, estás sin audio tú. Sí, decía que Germán no está. Vamos a esperar que se conecte. Solamente un ratito se va a conectar. Sí, de nuestra parte hemos estado tratando de sacarle imagen, sacarle peso a la transmisión, pero creo que es tema del internet de Argentina, de la zona donde está Germán, lo que por ahí dificulta que la charla se lleve a cabo en forma normal. Esperaremos que se conecte y le volvemos a decir que nos hable del último minuto que se nos cortó a todos y no escuchamos. A ver. Ahí está Germán, ya está ingresando. Germán, ¿nos escuchas? Germán. Está sin audio. Sí, sí, sí.
Germán. Ahí está. Ya. Germán. Se nos cortó un poquito los últimos 2 minutos, los últimos se nos cortó, no, ya no te pudimos escuchar, se escuchaba entrecortado. Por ahí probá de lo que quede de la charla, de hacer una introducción con la placa de PowerPoint y después sacarla y quedarte hablando tú, porque por ahí digo, capaz que al que tenga que soportar imagen y audio, capaz que hace que eso que se dificulte un poco la transmisión de tu charla, ¿no? Entonces, porque acá estamos viendo que todos nos pasó lo mismo, o sea, en la última parte es como que te quedaste congelado y se escuchaban algunas letras nomás, entonces por ahí dar un pantallazo de la placa y después lo reforzás vos sacándola con tu propio audio, si puedes. Sí, totalmente, por supuesto. Ahí les comparto simplemente la placa. No ser sobreprotectores, no sé hasta dónde se escuchó o no. Insisto, sí. El tema de no ser sobreprotectores tiene que ver con no transferirle nuestros miedos a los chicos, y que esto muchas veces ocurre y pasa. La práctica deportiva, yo les comentaba, está comprobado que es sana y es saludable si está manejada por personas idóneas, por personas que saben del tema. La lesión deportiva como mensaje central es posible, sí, pero no es probable. Es poco probable que exista una lesión deportiva. Por lo tanto, esta historia de grandes discusiones entre papá y mamá, si yo tengo inquietudes como padre o como madre respecto a la práctica deportiva, lo converso con los entrenadores, con los dirigentes, en el momento y en el lugar adecuado. Tiene que existir ese puente conversacional. De allí en más, tenemos que dejar que los chicos vivan su experiencia, porque no es nuestra experiencia, es la suya, como mensaje central. Fíjense. Segunda cuestión, sugerencia. No castigar el error de manera permanente, ¿sí? En todo caso, que haya críticas constructivas en el momento adecuado. Si yo critico todo el tiempo y castigo el error, hay una sobreexigencia de ese niño. Si yo sobreexijo a ese niño en relación a cuestiones deportivas, técnicas, etc., lo que estoy generando es el pensamiento polarizado. El pensamiento polarizado es pensar en términos de todo o nada. O soy un fenómeno o soy muy mal jugador. O soy un héroe o soy un villano. Y este tipo de pensamientos nos quita la posibilidad de entender los grises y los matices que hay en el medio. Hay cosas que estaremos haciendo bien, A, B, C, D, y hay cosas que tenemos que mejorar. Punto. La sobreexigencia no está bueno. Muchas veces los padres terminan el partido el sábado, resulta que Juancito tuvo algunos inconvenientes en el juego y tuvo algunos errores claves en el partido. Y volvemos en el auto, ¿sí? Mamá manejando, papá al lado o viceversa, Juancito en el asiento de atrás, y hay un silencio que nadie quiere, ¿viste?, ni abrir la boca. Créanme que ese silencio comunica un montón. Y el niño lo está percibiendo. Por más que capaz que Juancito ya está con el celular, ya se olvidó del partido, ¿viste? Ya está. Pero ese silencio comunica muchísimo. Y en eso papá o mamá dice, ¿y vos no vas a decir nada? Porque la verdad, los últimos 3 errores fueron de él, ¿eh? ¿No pensás decir nada vos? Silencio. Juancito levanta la cabeza, no sabe mucho qué decir y demás. Porque claro, al final vos la terminás pasando, y cuando vos te podías lucir, le terminaste dando el pase a Rodríguez. Rodríguez se lució y vos al banco. Y vos lo que no sabés es que Rodríguez, y bla, y bla, y bla, y ahí empiezan los problemas de papá, mamá con Rodríguez, y se empieza a mezclar toda la historia. Y Juancito de atrás, viste, con el celular que ya estaba jugando otra cosa, qué sé yo, medio que no sabe que sí, que no. Por tanto, esta historia de castigar el error de manera sistemática y demás, no, tampoco se trata de andar diciendo todo bien, todo bien, todo bien. No, hay cosas que estamos haciendo bien, hay cosas que hay que mejorar. Concretas y concisas. Punto y aparte. Número 3.
No ser segundos entrenadores. Un caso muy típico de padres, segundos entrenadores. Si yo genero esta situación, imagínense, yo los pongo en la vereda del frente, a papá y a mamá que me están escuchando en este momento. ¿Qué pasaría si ustedes tienen dos jefes en el trabajo? Y el jefe A les dice que tienen que hacer una cosa y el jefe B les dice que tienen que hacer otra. ¿El rendimiento de ustedes como trabajadores de lo que sea que hagan sería el óptimo o no? Probablemente no. Probablemente eso me genere ruido. Por lo tanto, aquí tenemos que, digamos, enfocarnos y entender el rol de la autoridad. Que el niño entienda quién es la autoridad en casa, quién es la autoridad en el club, quién es la autoridad en el colegio, por ejemplo. Y no es siempre la autoridad papá o mamá. Papá o mamá será en casa. En el club será el entrenador. En la escuela será el docente, el profesor. Y si yo tengo alguna diferencia, inconveniente, duda, inquietud, etcétera, lo charlo con el entrenador, lo charlo con el docente y demás, pero yo no puedo interferir todo el tiempo en los mensajes que le llegue a ese niño. Se supone que el entrenador está formado en esto mucho más que papá o mamá. Por tanto, confiemos en el trabajo del entrenador. Y del otro lado, como esto es comunicacional y tiene que ser un ida y vuelta, entrenador tiene que dar explicaciones, entre comillas, de tanto en tanto, sistemáticamente, con un plan comunicacional concreto, a los padres acerca de qué estamos haciendo en términos colectivos y qué estamos haciendo en términos individuales con Juancito. ¿Se entiende? Entonces, esta idea de reconocer el concepto de autoridad en cada espacio institucional es importante para el niño. Y es importante que nosotros lo entendamos para corrernos en los que no nos corresponde ser la autoridad. Siguiente. No ser indiferentes. La foto lo expresa bastante. La idea de la indiferencia tiene que ver con la cercanía que nosotros debiéramos tener con esos niños o esas niñas deportistas. Fíjense, el concepto acá es no estar lejos, porque lejos es indiferencia absoluta, tampoco estar encima, porque si yo estoy encima, ahogo. Por lo tanto, como concepto central acá para tener en cuenta es cómo tengo que estar en términos de distancia con el niño, niña, cerca. ¿Qué implica estar cerca? Preguntarle, darle importancia a la actividad que está haciendo. Conocemos un montón de casos que por la vorágine laboral, etcétera, 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 pasan 6 meses, 8 meses, 10 meses, y papá o mamá ni consultan por la actividad de los niños. Y después eso además trae problemas vinculares de otro tipo, porque resulta que cuando algo pasa, vos no estás ni enterado y decís, pero ¿cómo esto pasa? Y sí, viejo, hace 3 o 4 meses que la nena está yendo a la clase de patín de las 3 de la tarde y no a la clase de patín de las 6 de la tarde. Vos ni te enteraste, porque vos nunca te preocupás, etc. Y empieza a haber problemas vinculares de otro lado. Por tanto, insisto, ni encima ni lejos, cerca. Me preocupo por la actividad preguntándole a ese niño o niña que sí, que no, cómo te sentís, cómo te está yendo, ¿te gusta, no te gusta? Ese tipo de preguntas son centrales y no tanto la pregunta que tiene que ver con cómo te fue, cómo salieron. ¿Se entiende la diferencia? Y por eso para mí era fundamental expresar al principio esta historia de rendimiento y resultado y tener como norte siempre el crecimiento para alcanzar resultados y no al revés. Siguiente. Y ya para llegar al cierre de esta charla y no sacarles más tiempo. No castigar con el deporte. Muchos casos de que papá o mamá, cuando al niño le va mal en la escuela y tiene malas notas, se sacó un 3 en música. ¿Cómo te vas a sacar un 3 en música? No vas más a básquet. Lejos, el niño de básquet vuelve a tener una nota aceptable en la próxima prueba de música, se sacó 7, por ejemplo, vuelve a básquet. ¿Qué es lo que pasa? Siguiente mes,
se sacó 4 en otra materia. De vuelta, castigamos con el deporte. No vas a básquet. Nosotros lo que vemos es que esta curva, si nosotros castigamos con el deporte, aparece un esfuerzo mínimo en el corto plazo, pero después vuelve a los estadios normales y va siendo cíclico, ciclotímico. ¿Qué es lo que termina pasando? El niño no va, digamos, no le va académicamente como pretende mamá, papá, y tampoco va a básquet. Y en el medio no aprende a gestionar sus tiempos. Y vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo va a ser el mundo en el 2030? No lo sabemos. Lo que yo sí sé y les aseguro que el mundo va a ser muy complejo, ambiguo, incierto, con lo cual aprender a gestionar sus tiempos para ese niño es muy importante. Tendrá que, si para él es importante ir a básquet, tendrá que hacer sus tareas y obligaciones de la escuela, tendrá que hacer sus tareas y obligaciones de básquet también, por supuesto, y las que sea a las que esté comprometidos. Tendrá que aprender a gestionar ese tiempo, así sea de poquito a mucho, de las tareas más simples a las más complejas para que lo pueda ir incorporando. Pero ese norte de crecimiento nosotros nunca sugerimos castigar con el deporte porque finalmente no termina dando buenos resultados. Y acompañar emocionalmente, dejémoslos no, vamos con los sí. Acompañarlo emocionalmente, esto de que estén regulados emocionalmente es muy importante para el futuro, si pensamos en los niños del futuro. Preguntas claves, habilitarlos, dejarlos que se equivoquen. La vida adulta lo único que nos asegura son problemas. Eso es todo lo que tenemos asegurado en la vida adulta. En el 2020, en el 2030 o en el 2050. Vamos a tener problemas y hay que aprender a gestionarlos. En la variable número 1 del alto rendimiento, ya sea en una tarea cotidiana, ya sea en el deporte o en cualquiera, es los altos niveles de tolerancia a la frustración. Los niños tienen que entrenar desde edades tempranas a tener altos niveles de tolerancia a la frustración por una sencilla razón. No les va a salir todo como ellos quieren siempre. De hecho, está comprobado también que son muchas más las veces que las cosas no nos salen como nosotros queremos, que las veces que sí. Con lo cual, habilitarlo emocionalmente en relación a cómo se está sintiendo, en relación al aprendizaje que está teniendo en el club, en relación a un resultado concreto que tuvo el sábado, en relación a una pelea que tuvo con Miguelito. Denle tiempo a que ellos puedan gestionar eso, por supuesto dentro de ciertos marcos. Cuando esos marcos se ven sobrepasados, nuevamente el espacio comunicacional para hablar con entrenador, dirigentes, etc. Mientras tanto, habilitemos desde la pregunta. Nuevamente les insisto con esto. ¿Cómo le estás pasando? ¿Te divertiste, no te divertiste? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Qué onda con el profe? ¿Qué onda con Miguelito? ¿Se entiende? Habilitarlos para que ellos puedan desarrollarse desde lo emocional es una herramienta más para la vida. En un futuro, así sea incierto, les va a servir. Les demos tiempo a que ellos puedan desarrollarlo. Siguiente, y casi última. Sí hablar de básquet, netamente comunicacional esto, sí hablar de básquet cuando los chicos quieren hablar de básquet. La experiencia de los chicos es de ellos, no es nuestra. Nosotros escuchamos un montón de veces padres que dicen para el sábado, jugamos el sábado. No jugamos el sábado. El que juega el sábado es Juancito. Vos no jugás el sábado. Cada cosa en su lugar. La experiencia, entender que la experiencia de ellos también separa un poquitito mis deseos de lo que es la experiencia del niño. Por tanto, respetar sus espacios de cuando ellos quieren hablar de la actividad deportiva es un arte. ¿Cuándo hablo, cuándo no? De vuelta, vuelvo a un concepto central. Ni lejos, ni encima, ni ahogar todo el tiempo con el tema. Cerca. Pregunto, si se prendió para responderme, sigo charlando. Si no, me quedo callado. La gestión del silencio ahí es un arte. Hay veces que hay que acallar el silencio, valga la contradicción, justamente, y fomentar una conversación, y hay veces que las conversaciones hacen mucho ruido, y hay que simplemente quedarse callado. Con lo cual, la idea es respetar justamente el espacio de ellos y la experiencia de ellos. Si ellos quieren hablar de básquet, nosotros tenemos que estar dispuestos a conversar con ellos de esa actividad.
que nos vean disfrutar del deporte a los adultos. Una vez más, los niños están viendo todo el tiempo. Si nosotros podemos disfrutar de esa actividad, ya es un disfrute colectivo en términos de una actividad familiar, en donde la pasamos bien, papá, mamá, niños, etc. El niño se va a desarrollar, sí o no, más o menos en el básquet, por un sinfín de variables. Y no va a tener que ver con que nosotros estemos machacando, con que tiene que aprender a hacer la bandeja de izquierda y que cómo puede ser. Eso no va a pasar. Dicho sea de paso, les doy un dato de Argentina. En Argentina hay 140.000 basquetbolistas federados, más o menos. 140.000 basquetbolistas federados. En ligas profesionales de Argentina, entre Liga A, Liga Argentina, ex-TNA y Torneo Federal, que son las ligas profesionales de Argentina, hay 1.400 puestos, entre comillas, de trabajo. Eso significa que el 1% de los basquetbolistas federados, en teoría, llega a vivir del básquet. 1%. ¿Qué hacemos con el otro 99%? ¿Se entiende la lógica? Digo, para entender el contexto en el que estamos inmersos. Por último, respetar las decisiones y los deseos de los chicos, como ya les mencioné. Si Juancito no quiere jugar más al básquet, es respetable. Preguntémosle por qué no quiere seguir jugando al básquet. Habilitémoslo a que haga otras actividades, que tal vez para Juancito son más fructíferas. Tenemos que entender y respetar las decisiones de los chicos. Los tiempos en los que ellos viven no son los nuestros. Tal vez la pelota dentro de 10 años es irrelevante. Tal vez no existe más el básquet en 10 años, imagínense. Es posible, ¿por qué no? Es posible. Por lo tanto, siempre tener como norte el respeto de sus decisiones y nosotros acompañarlos. Pregunta de cierre. ¿Ganar para disfrutar o disfrutar para ganar? Es un poco... ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por el chat? Una pregunta muy sencilla. ¿O no? Disfrutar para ganar, disfrutar para ganar. Efectivamente, si nosotros podemos aportar algo en una hora y 20 minutos que estamos conversando con ustedes, sin dudas que sería este mensaje central y que tiene que ver con el inicio de esta charla, que tiene que ver con los 4 resultados posibles, que tiene que ver con esta idea de no perder el partido nosotros. Eso implica que el resultado deportivo va a venir o no va a venir independientemente, pero que yo me tengo que enfocar en la receta, en mi mejor versión de cara a la actividad deportiva, en mi mejor versión en esta cuarentena. En mi mejor versión, insisto, trabajando en una oficina, trabajando en una compañía multinacional, trabajando en un kiosco, en la carnicería o en el club. Nuestra mejor versión tiene que ver con disfrutar, hacer foco en esa receta para alcanzar algunos resultados que queremos obtener. Ni más ni menos que eso, y ese debería ser 100% el foco de esta historia. Disfrutar para ganar, adentro y afuera de la cancha. No solamente hay que disfrutar adentro de la cancha, también es muy importante disfrutar afuera de la cancha. Dicen los psicólogos que el disfrute es el sustrato del psiquismo. Como ellos hablan muy difícil, nosotros los comunicadores cordobeses lo bajamos a conceptos más concretos y solemos decir que el disfrute es la nafta de la cabeza, para que se entienda. Todos tenemos un tanque que está acá. ¿Sí? La nafta, yo acá sé decir nafta y no me entienden, así que es la gasolina, ¿no? El combustible. La gasolina, el combustible, 100%. El disfrute es el combustible de la cabeza. Nosotros cargamos este tanque que tenemos, sí, descansando, sí, alimentándonos correctamente, pero también tenemos un tanque que tiene que ver con lo anímico. Y ese tanque anímico también debe cargarse de alguna manera. Por lo tanto, conectarnos con la persona, ya sea papá, niño, etcétera, y no con el personaje, ¿viste? Todo el tiempo trabajando, todo el tiempo pensando en básquet, todo el tiempo, etcétera, etcétera. Eso nos quema nafta todo el tiempo. ¿Y cómo la regeneramos? Conectándonos con cosas que nos den placer, que nos gusten, que podamos hacer fuera del horario laboral, etcétera. Por tanto, siempre la sugerencia es
encontrar esos espacios de disfrute para poder cargar el tanque. Por último, y por sugerencias, número 1, final del partido, llegamos al final del partido. Comunicación. Es una herramienta y son puentes que cada vez hay que profesionalizarlos más. Tiene que existir comunicación entre dirigentes, entrenadores, padres y niños. Si nosotros aceitamos esos puentes, esos canales comunicacionales, los ordenamos a través de un plan concreto, etc., se alinean las expectativas, se disminuyen las tensiones, hay mayor compromiso. Si hay mayor compromiso, hay más probabilidades de que aparezcan las conductas que queremos que aparezcan, y además hay más probabilidades de que sean sustentables en el tiempo. Por tanto, los mecanismos comunicacionales tienen que profesionalizarse y ser mejorados. Es una sugerencia, no es la verdad revelada de ninguna manera, por supuesto. Estar cerca de los niños, ni lejos ni encima, cerca, a través de las preguntas. Tratemos de cambiar la pregunta de cómo saliste, cómo salieron el sábado por cómo la pasaste, cómo te sentiste, te gustó o no te gustó, qué estás aprendiendo, qué estás entrenando. Son preguntas, desde nuestro lugar, nos parecen más constructivas. Número 3, dejarlo que el niño viva su propia experiencia. El niño no es un adulto en miniatura, de ninguna manera, y de ninguna manera es una sombra de lo que nosotros alguna vez pudimos haber sido. Es una experiencia totalmente diferente, por tanto dejemos que la desarrollen en plenitud y con la salud mental que eso implica. Formarlos, una vez más digo, para ser flexibles, cognitivos, flexibilidad, ya las cuestiones rígidas, pensar en términos de todo o nada, no va más. Para el 2030, que no sabemos cómo va a ser, flexibilidad. ¿Esto qué implica? Implica para un mismo problema buscar muchas herramientas, buscar muchas alternativas, pensamientos laterales, etcétera, 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 y regulados emocionalmente. Y esto tiene que ver con la asertividad, que es algo comunicacional. Ni ser un agresivo, estoy hablando como padre, como niño, como entrenador, todo, ni ser un agresivo, ni estar inhibido. Un punto intermedio. Eso es la asertividad, poder expresar el agrado o el desagrado de un modo correcto, poder decir que no cuando tengo que decir que no y poder pedir ayuda cuando necesito ayuda. Ni más ni menos que eso. Por último, por supuesto, disfrutar de la experiencia deportiva, que los niños nos vean disfrutar, permitirles a ellos que disfruten y que se desarrollen en ese camino. Créanme que ellos no van a ser o de ser o no ser jugadores de básquet por lo que nosotros inyectemos todo el tiempo en términos de exigencias y demás. El niño va a ir desarrollándose conforme a su físico, a sus intereses, a sus motivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay herramientas mucho más valiosas que meter la pelotita en el aro. Sin más de mi lado, Mariano, Diego, Julio, muchísimas gracias por este espacio. No sé si alguna pregunta en particular, nos hemos ido un poquito con el tiempo, les pido mil disculpas por los minutos de más. No te preocupes, Germán, muchísimas gracias, más bien. Yo sí quisiera hacerte una pregunta. Hace un rato nos hablabas del tema de la importancia de la autoridad, que el padre y todos tienen que entender que el padre en la casa, que el entrenador en el club, que el docente en el colegio, ¿verdad? Uno como entrenador, un poco tratando de poner un ejemplo acá, hay varios entrenadores, algunos papás, de repente algunos se van a sentir identificados. Tú entrenador, diriges a un chico, está jugando, hay un tiempo, ves un papá que se acerca al chico, le habla, el chico se acerca, acá el tiempo, hay otro tiempo disponible, se acerca de nuevo, habla. Y lo ves como una rutina continua que se repite partido tras partido. Tú al chico le dices, bueno, como autoridad le dices, chicos, acá cuando yo doy una instrucción me atienden a mí, no se preocupen con la parte externa, no, por favor, cuando hay un tiempo todos acá hablamos nosotros y nos olvidamos de lo exterior, ¿ok? Es lo que haría el entrenador. Pero si ves que se repite y se repite y se repite y el chico, como es su papá, va a ir. El papá te llama y vas, ¿correcto? Bien. Por supuesto. El entrenador tiene que, o sea, desde el punto de vista, está bien decirle al chico, no hagas caso a la parte exterior, porque de repente estás yendo contra la autoridad del padre, que el papá le está diciendo que se acerque,
hablas directamente con el padre, es bueno hablarlo también con el chico y con el padre. No sé, ¿cómo nos podrías, ante este ejemplo, ¿no? Mira, y es una situación súper común que pase, Julio, y eso pasa en todas las latitudes, eso no tiene que ver con la frontera. Pasa en todos lados y es absolutamente normal. Ahí hay como dos cosas para observar. Primero, las conductas del niño deportista, por otro lado, las conductas del padre. Lo primero que tenemos que observar es cómo responde ese niño frente a esas charlas que tiene individuales con papá, mamá. ¿Cómo reacciona frente a esas charlas? ¿A qué me refiero? ¿Está alineado lo que termina haciendo ese chico a lo que yo como entrenador estaba intentando desarrollar? ¿O está totalmente y diametralmente distinto? Porque convengamos que muchas veces los entrenadores y los padres son es una contienda de box, ¿viste? Somos enemigos. Entonces, si papá se acerca, sos el enemigo, déjame trabajar, no me molestes. Es verdad, muchas veces los padres son conflictivos. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, la lógica sería que papá y entrenador sean socios en esto. Eso sería lo sano. Entonces, punto número 1, de vuelta vuelvo a sobre algo que nos parece sencillo, pero difícil después de que apliquemos las instituciones. Plan comunicacional. ¿Cuándo nos vamos a reunir con los padres a hablar acerca de lo que queremos en términos deportivos, sociales, etcétera, 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 con los chicos? Si yo veo esa conducta del papá de Juancito, volviendo al padre de Juancito, yo tengo que tener un 1 a 1, una entrevista. En comunicación tenemos 2 herramientas, entrevistas 1 a 1 y reuniones grupales. Son las 2 herramientas centrales. Si yo veo una conducta de papá de Juancito, tengo que tener una entrevista con papá de Juancito acerca de cuáles son los mensajes que queremos compartir. Por lo menos, como entrenador, para confirmar qué es lo que le está diciendo el papá de Juancito a Juancito. Porque, ojo, a veces estamos alineados en lo que le está diciendo papá y lo que le estoy diciendo yo. Bienvenido sea. Somos socios en esto en pos del desarrollo de ese chico, y así debería ser. Ahora, cuando los caminos están bifurcados y Juancito, el padre de Juancito le dice, tirá la voz, no la pases, y yo como entrenador estoy tratando de fomentar que se den un pase de más y que jueguen en equipo, ahí tenemos un problema. Entonces ahí tenemos que tener una instancia, y ahí no es reunión grupal, es entrevista individual con el padre de Juancito para plantear esta situación. Y eso es ser asertivo, por eso mencioné lo de la asertividad. Si yo no tengo esa instancia, Julio, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, 1 a 1, una charla de café, etcétera, vamos a terminar explotando en el momento menos indicado, que va a ser el sábado en el partido, cuando el partido encima esté medio caliente. Entonces, o nosotros vamos a terminar mandando, ya sabemos dónde, al papá de Juancito, o viceversa, o problemas mucho mayores. Por lo tanto, estas instancias comunicacionales, para anticipar esos momentos y para ir alineando los criterios que vamos trabajando, a nosotros nos da la experiencia de que disminuye la cantidad de problemas. ¿Y qué quiero decir con esto? Y una vez más vuelvo a lo de los 4 resultados. La gestión posible del entrenador es hacer ese 1 a 1 con el papá. Eso te asegura a vos que la pelota va a entrar en términos de que papá va a hacer lo que vos querés que haga. No. Pero sí es la gestión que vos tenés que hacer, charlar con él, ponerte de acuerdo acerca de un mensaje. De 10 problemas con 10 padres, si vos haces la gestión con los 10, por ejemplo, es muy probable que 5 o 6 los soluciones y 3 o 4 sigas teniendo problemas. Ahora, esos 5 o 6 ya es un éxito, y es una gestión posible. Y es, de alguna manera, dignificar tu gestión diaria como profesional docente que sos. ¿Se entiende la idea? Yo en esto siempre digo, el puente conversacional tiene que existir. No pensar en términos de que papá es el enemigo. Por el contrario, tendrían que ser socios. Una vez más, muchas veces papá se mete, entre comillas, a hablar con el niño y resulta que el niño tiene una respuesta muy positiva. Porque a veces pasa. Y que encima está alineado con lo que nosotros queremos. Bienvenido sea. Entonces, insisto, ahí
eso no tiene que ver con quién es la autoridad, porque no es yo soy la autoridad y que nadie se meta. No, al contrario, mucho mejor si podemos ser socios entre varios para poder desarrollar ese niño. El tema es las direcciones acerca de lo que queremos hacer como equipo, como individuo, porque recordemos que esto es un deporte colectivo, no estamos jugando tenis, no estamos jugando, no es natación, es un deporte colectivo. Bueno, las direcciones en relación a lo que vamos entrenando las tiene que poner el entrenador y se las tiene que comunicar al padre, anticipadamente y no a demanda cuando ya tenemos el problema encima. ¿Se entiende, Julio? Sí, clarísimo. Perfecto. ¿Alguna consulta más? La verdad que César, bueno, nos queda, con todo lo que nos ha explicado hoy, tuvimos una charla con uno de los chicos que tuviste ahí en una de las placas finales, ¿no? De los 3 grandes deportistas que pusiste, lo de la amistad. Ahí está. En una sale en esa, bueno, tuvimos la suerte de estar hablando con Fabricio y bueno, dentro de los variados temas que se tocó y esto, salió el tema de su hija, ¿no? Que es una adolescente que está practicando hockey y que bueno, que muchos le preguntaban este tema de, bueno, que no era jugadora de básquet primero y principal, y cómo él la iba aconsejando en el tema, ¿no? Y fueron palabras muy sabias que me quedo con todo lo que vos has desarrollado hoy, de decir, camino junto a ella. Los padres estamos para eso. O sea, si ella me da la posibilidad, después de un partido, y me pregunta, ¿qué debería haber hecho? ¿Qué? Yo se lo digo. Si no, seguimos transitando juntos, y si en algún momento ella se cae, para eso estamos los padres, ¿no? Para alzarla y seguir caminando juntos. Y la verdad que es más o menos esto, ¿no? Del mantenerse cerca, de no estar alejados, indiferentes, o estar presionándolos y muy arriba de ellos, sino como vos decís, es la vida de ellos, y bueno, esa creo que es la real función de los padres, o sea, acompañar en todo momento a los chicos, ¿no? Me queda como ese gran concepto que has explayado hoy, así que muy bueno para mí. Adhiero 100%, Mariano. Ese debería ser el norte. Ojo, la realidad cuál es, que muchas veces la vorágine diaria por infinidad de variables y además nos hace a veces a nosotros como padres olvidarnos de estas pequeñas cuestiones que son las más fundacionales, las más centrales. Y muchas veces nosotros tenemos comportamientos, digamos, que no están tan buenos y nos ocurre. El tema es poder conversar de estas cosas, tenerlo en claro, para que si tengo que pedir perdón, pido perdón. Eso también tiene que ver con la asertividad. Si tengo que volverme atrás sobre conductas que no estuvieron buenas, vuelvo atrás. Nosotros estamos para acompañar a los chicos y para desarrollarlos. Después van a ganar o no van a ganar un partido. La verdad, si ustedes me preguntan a mí, yo hoy lo veo a la distancia, habiendo jugado profesionalmente al básquet y demás, etcétera, 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 uno se termina acordando parcialmente de los resultados, pero te terminas acordando fundamentalmente del mientras tanto, de lo que aprendes en el medio, de las discusiones que tuviste, de las charlas con tus entrenadores. ¿Te acordás si un entrenador te hizo crecer o no te hizo crecer? De esas cosas finalmente nos terminamos acordando los deportistas. Nos pasa a todos, si yo los pongo a ustedes en la vereda del frente como trabajadores, nos pasa exactamente lo mismo. Está buenísimo tener un buen sueldo, y etcétera, etcétera, etcétera. Está bárbaro. Ahora, hoy cada vez está más comprobado que el sueldo, por ejemplo, no es el premio que prefieren los trabajadores, a nivel mundial estoy hablando. Un premio económico, digo, en muchos casos están cambiando el bono económico por otro tipo de beneficios. Los trabajadores hoy prefieren hacer cosas que tengan que ver con su propósito. Por ejemplo, es preferible hoy dar un beneficio de tenés un día libre para ir a jugar con tu nieta o con tu nieto, el día de tu cumpleaños no vengas, te regalo una entrada para ver la banda que te gusta, que viene el sábado a tocar en Lima, y tal vez eso económicamente te sale mucho menos que el bono económico, y para la persona que lo recibe tiene mucho más valor. Por lo tanto, y esto tiene que ver con algo comunicacional, Mariano, tenemos que dejar de pensar en términos de la comunicación unidireccional, de que nosotros somos, la percepción que nosotros tenemos del mundo es la que es.
Eso es mentira, mucho más con nuestros niños que viven en otro planeta, en otro mundo que nosotros estamos conociendo de costado. Por lo tanto, la invitación nuevamente es a conocer un poquitito ese mundo para poder comunicarnos con ellos, tener en cuenta los deseos de ellos, tener en cuenta los intereses de ellos, habilitarlos a que ellos puedan desarrollarse y que nosotros los acompañemos y estemos para ellos en los que haga falta. Buenísimo, buenísimo, Germán. Diego. No, Germán, queda agradecerte valiosísima información. Nos quedamos cortos pese a ya casi 2 horas de estar charlando en cuanto a los cuestionamientos que se nos van dando, las preguntas. Queda de repente planteado un alargue, un overtime de esta charla de repente en un futuro. Es suplementario. No solo para nosotros como entrenadores, como profesores, sino para las papás, las mamás que nos estuvieron acompañando, y bueno, todo el resto también de profes desde otros lados que nos han estado escribiendo todo el tiempo, así que nada, un agradecimiento muy grande y nos quedamos con muchísima información y con muchísimo por reflexionar y por sobre todas las cosas asimilar, ¿no? Que de repente es lo trascendente en estas charlas, que no solo es escuchar y estar abiertos al conocimiento, sino que permitirnos un tiempo también para asimilar todo lo que nos va llegando, ¿no? Todo lo que muy, muy bien nos pudiste transmitir hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Para mí, nuevamente, es un gusto formar parte de estas iniciativas. Bienvenidas sean, los felicito por hacerlas abiertas al público en general. Nosotros de nuestra parte, desde Rindo, a total disposición, en contacto por redes sociales, el Instagram, @RindoConsultora, LinkedIn, Rindo Optimizando Talento, nuestras redes personales, Germán Bernard, por supuesto, absolutamente en contacto. Mariano, tenés mi teléfono, a quien lo pida, obviamente está para compartirlo. Todas sus consultas serán bienvenidas, inquietudes y demás, a disposición desde acá, desde Córdoba, Argentina. Para mí ha sido un verdadero placer, así que espero tenerlos en contacto vía redes sociales, por ejemplo. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias por todo, en verdad. Buenísima la charla, que pasó tan rápido que ya pasaron 2 horas y no nos dimos cuenta. Bueno. Perfecto, muchas gracias. Y a todos los que estuvieron presentes, participaron, muchísimas gracias por la paciencia y por haber estado con nosotros, a pesar de algunos problemas técnicos que siempre pasan cuando estamos en vivo, pero bueno, lo pudimos solucionar y creo que nos hemos llevado una grandísima charla. Creo que sí, y bueno, y quería compartir con ustedes la próxima charla que tenemos el día sábado, 5 de la tarde, hora Perú, con el profesor Rubén Mañano, y el tema a tratar el día sábado es la formación del entrenador. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo, hasta la próxima. Chau, chau.